Gracias. Entonces, bueno, para seguir con el programa tenemos a Alejandra Trejo Po. Ella es antropóloga social egresada de la UAM Iztapalapa de 2017, maestra en Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Coajimalpa del 2021 y estudiante de doctorado de Diseño y Estudios Urbanos de la UAM Azcapotzalco. Durante su trayectoria profesional y académica, se ha desprendido sus inquietudes por los estudios urbanos, la antropología simbólica, la fenomenología, la antropología del cuerpo y los sentidos, así como los estudios interdisciplinarios. A partir de sus abordajes sensoriales y sus estudios antropológicos, en los últimos años despertó su interés por estudiar la noche de la ciudad, particularmente de la Ciudad de México, lugar donde ha habitado la mayor parte de su vida. En su proyecto de maestría se enfocó en el caso de las rodadas nocturnas de ciclistas urbanos, medio por el cual conoció distintos contextos y localidades de la metrópoli. ¿Sí? Ha colaborado como asistente de diversos investigadores dentro del sector universitario, principalmente en estudios de la ciudad y el cuerpo, y a su vez ha sido partícipe de consultorías privadas con interés antropológico y social, y recientemente formó parte del programa de red de faros de la Secretaría de Cultura en la ciudad, eh, en la cual realizaba actividades culturales e incidencias sociales dentro de diversos barrios y colonias de la Ciudad de México. Desde 2019 forma parte de la red de investigadores sobre la noche a nivel internacional. Desde 2021 colabora con el proyecto Historias Metropolitanas de la UAM Coajimalpa como tallerista y editora, pues bueno, también obtuvo la medalla al mérito universitario en 2018 por mejor promedio de su generación. Sí, y ha sido galardonada con el Premio Nacional Fray Bernardino de Sahagún por parte del INA y con el Diploma de Investigación 2018 por parte de la UAM Iztapalapa. Pues, si ella está lista ya, ella el día de hoy ha preparado su ponencia que se llama Metodologías deconstructivas y horizontales para el diseño, un enfoque desde las ciencias sociales. Adelante, Alejandra. Este, Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada quiero agradecer el espacio que se esté dando este coloquio y también quiero felicitar a la ponente anterior, Karina Sama. Muchas gracias nuevamente por todo lo que nos has compartido en esta presentación. Voy a compartir pantalla para presentar esta ponencia. Eh, por favor, nada más si por ahí me notifican, me avisan que sí se vea. Sí, ya se ve. Muchas gracias. Bueno, pues como lo mencionaron hace un momento, esta ponencia la titulé como Metodologías deconstructivas y horizontales para el diseño, un enfoque desde las ciencias sociales. Quiero destacar que, como bien lo leyó ahorita nuestro compañero de parte de mi presentación, yo no tengo formación desde el área de la arquitectura o el diseño, sino más bien desde las ciencias sociales y principalmente desde la antropología. Por eso es la propuesta desde las ciencias sociales y también marcando que no soy como experta en el ámbito del diseño, pero por ello estoy en este posgrado para ir combinando disciplinas e interactuando con ellas. Y bueno, esta idea de la metodología deconstructiva justamente propone el planteamiento de cómo nos estamos enfocando o acercando al tema que estemos investigando. Realmente la ponencia en sí es una propuesta a todos los investigadores que están abordando sus temáticas, ya sea de ciencias sociales o de otro ámbito. Aquí más bien es una idea para ver cómo se acercan y por eso planteo este primer argumento. No solo importa qué estamos estudiando, sino cómo nos estamos acercando a lo que nos interesa, en el sentido de
tener identificado por qué llegamos a donde llegamos, por qué nos interesan los temas que estamos abordando, y de ahí planteo estas primeras preguntas, que son unas 3 de muchas cuantas que a mi parecer debemos de tener siempre en cuenta dentro de nuestros proyectos de investigación y sobre todo dentro de nuestras exploraciones en el mundo que estamos investigando. Primero que nada, pues planteo aquí cuál es nuestra posición ante el tema. Si bien siempre tenemos una postura, una ideología, una mentalidad, un enfoque, pero sobre todo desde dónde estamos mirando aquello que queremos investigar. También planteo por qué investigamos lo que investigamos, por qué en esta época de nuestra vida, por qué este tema, por qué ahorita, por qué en este lugar, por qué en esta universidad. Son reflexiones más que nada de autorreflexión o autorreflexivas que vale la pena tener en cuenta dentro de nuestra investigación. Y también qué influencias tenemos, qué ideologías nos han construido como para llegar a argumentar, analizar, teorizar, construir y demás dentro de campos de investigación. En ese sentido, aquí pongo esta propuesta a deconstruir lo conocido. Creo que en ese aspecto va un poco de la mano con la ponencia anterior, también por eso la empatía y la simpatía con el tema de la ponente. Y justo aquí lo que me interesa es hacer insignificante, que lo insignificante lo convirtamos en científico, preguntarnos por aquello que es obvio y darnos cuenta que no es tan obvio como lo pensamos, preguntarnos por lo aparente, rompiendo con el sentido común y con aquellas cosas que nos rodean y que de cierta forma también tienen su significado y su importancia. En ese sentido, me recargo mucho en un concepto que a mí me gusta mucho tener en cuenta en mis investigaciones, que lo propone George Perec y que habla de lo infraordinario. Eso del infraordinario se enfoca más que nada a jugar con la curiosidad, a cuestionar precisamente lo cotidiano y a permitir que eso cotidiano nos cuestione a su vez. De esa manera me interesa mucho estar interrogando con todo aquello que nos rodea o que incluso a veces nos ha dejado de sorprender, por qué nos hemos dejado de sorprender y permitirnos preguntarnos por lo evidente, por lo habitual, identificando las relaciones con todo aquello que está a nuestro alrededor. De eso es lo que se enfoca, lo infraordinario. Aquí realmente lo estoy mencionando muy rápido, pero a mí me parece una idea y una concepción muy destacable para traerla en toda investigación. Otra cosa que también quiero marcar es la identificación de puentes entre líneas teóricas, que en inglés es un concepto que se llama de gap spotting, literal, las brechas que hay entre diferentes teorías que de cierta forma podríamos ver que quizá no hay una relación, pero la propuesta como investigador siempre es encontrar esos puentes que vinculan una teoría con otra y de ahí la innovación, de ahí estas nuevas miradas que hace falta tener en cuenta dentro de teorías que quizá a primera instancia pensamos que no se tocan. En ese sentido, me parece importante también hablar de la metodología colaborativa y todo lo que implica la relación horizontal. Esto, por supuesto, desde mi formación, desde las ciencias sociales, lo hemos venido siempre trabajando con esta relación que tenemos con aquellos otros que nos hablan de ese ámbito, tema, contexto o situación que queremos abordar. Y en ese sentido, justo planteo esta cuestión del diálogo con la otredad. También hablamos mucho en las ciencias sociales se habla mucho de los informantes, ¿no? Aquellos que te hablan de un tema, que te dicen su testimonio, su relato, pero aquí se plantea la modificación de ese concepto de informante a colaborador, en el sentido de que no solo es aquella persona que te da como una serie de datos, tú los vas recolectando y luego los llevas a trabajar para analizar, interpretar y generar teoría, sino que también vas colaborando con aquellas personas que te comparten su testimonio y su forma de ver el mundo. En ese sentido lo planteo desde dentro de mi experiencia con la investigación, que cuando uno está haciendo teoría o sistematizando cierta información desde testimonios de otras partes y desde otras miradas que en lo personal el investigador no suele tener, lo interesante es irlo colaborando en el sentido de que compartes eso que analizas desde esos testimonios, compartes con tus mismos acompañantes, colaboradores, para saber justamente qué parecer tienen ellos de las interpretaciones que tú estás haciendo dentro de sus propias reflexiones. De ahí la integración, de ahí la colaboración, de ahí la unificación de que no solo son informantes, sino que también son aquellos colaboradores de la misma investigación. Y por eso también el tener
como la apertura a conocer nuevas interpretaciones, perspectivas, formas de conocer el mundo y de cierta manera tener siempre presente cómo impacta nuestra investigación aquellas otras personas con quienes estamos colaborando. Por eso planteo aquí estas preguntas de cómo nos acercamos, cómo escuchamos a aquel otro con quienes estamos informándonos, creando, haciendo y produciendo nuevos saberes. De ahí tener en cuenta que siempre la investigación es una relación social. Aquí menciono algunas de las formas o herramientas que a mí me han servido para generar este tipo de conocimiento deconstruido. Algunos son conocidos, otros más bien son como propuestas de diferentes investigadores y teóricos. Uno, por ejemplo, los grupos focales es una herramienta que se usa muchísimo dentro de las ciencias sociales, que es más que nada este diálogo grupal, donde más que entrevistar a un grupo es encontrar una comunicación entre los integrantes de ese grupo y ver cómo se está abriendo un debate y de ahí una interacción muy colaborativa entre ellos. También algo que quiero mencionar aquí son los mapas colaborativos. Esta es una herramienta que he trabajado recientemente dentro de mi investigación actual, porque justamente dentro de estos mapas heteronormados, ortodoxos, que generalmente solo están establecidos por unas normas o instituciones, aquí la propuesta de los mapas colaborativos es incidir en ellos a través de las personas que reconocen el territorio, ya sea su hábitat, su área de vivienda, etcétera, y ellos mismos pueden significar el mapa de otra manera, como lo muestra esta imagen de la derecha. También me parece importante tener en cuenta las representaciones gráficas y visuales, por ejemplo, por medio de la cámara o la pintura, por eso lo menciono así desde representaciones gráficas y visuales, porque también son otras formas que nos permiten esa autosensibilización, ¿no? Como esa manera de permitirle, o más bien brindar la posibilidad a los demás de que puedan utilizar, por ejemplo, una cámara y ver cómo representan ellos, cómo interpretan ellos, cómo capturan ellos una imagen del tema que estemos abordando. Por otro lado, la propuesta de Louis Bacant es utilizar o que el cuerpo sea una herramienta de conocimiento, de manera que a través de él estamos también abordando una temática o abordando una investigación más allá de la razón y de la razón o del intelecto, es decir, desde los sentires, desde las posibilidades que tiene el mismo cuerpo, como para conocer un mundo como lo hacemos en nuestra vida normal, en nuestra vida cotidiana, y también lo que puede ser el mismo cuerpo para conocer otros mundos. Otra cosa que quiero mencionar es esta propuesta de una cineasta alemana que reside desde hace muchos años en México, Christian Burckhardt. Ella habla sobre la investigación excéntrica, tal cual como se menciona, esa panorama que sale del centro, es decir, que se aborda desde las periferias, tomar en cuenta los márgenes que se encuentran dentro de una investigación para construir justamente nuevos vínculos, o bien identificar las redes que se generan en la investigación, no solo desde un solo centro, sino dentro de todo lo que lo sostiene. En este último punto quiero ahondar un poquito más sobre esta propuesta de Christian Burckhardt, que habla sobre abordar también desde las periferias. Ella nos preguntaba en una clase de metodología cuál es el contenedor de su investigación, es decir, qué es todo esto que lo contiene, qué es todo esto que lo sostiene a su alrededor, y no solamente centrándose en el objeto de estudio, que si bien es el núcleo de nuestra investigación, que es todo eso que lo entrelaza dentro de la periferia. Y ahí como justamente la imaginación de excavar en nuestra propia propuesta para ver todo aquello que toca el objeto de estudio. Y por eso creo que viene muy bien la imagen del enfoque rizomático de la propuesta de Deleuze y Guattari en cuanto a estos múltiples centros que se encuentran en la investigación, o en este caso en esta propuesta metodológica, que se entrelazan, que hay múltiples redes y que no hay una sobre otra, sino que más bien van avanzando y van armonizándose entre sí. De ahí justamente hay una relevancia, o me parece importante encontrar el sentido de las periferias dentro de nuestra investigación, abordando también qué tanto de nosotros, por ejemplo, si pensamos nuestras propias periferias, qué tanto de nosotros está en ellas, qué tanto de nosotros está hablando en esos vínculos, en esas redes, que no solo está en el centro de nuestro objeto de investigación. Para esto quiero mencionar algunos ejemplos en lo personal de investigaciones que he llevado a cabo.
Este es parte de, o más bien, este es mi proyecto de la tesis de licenciatura que concluí en el 2017. En este trabajo realicé una investigación sobre el silencio en la Ciudad de México y aquí principalmente fue la propuesta de abordar el concepto del silencio como una herramienta de conocimiento, en particular acercarme a conocer en especial la ciudad porque era un contexto y una investigación dentro de la antropología urbana, a conocer la ciudad desde los sentidos, ahí la cuestión del cuerpo que mencionaba anteriormente. Aquí me interesaba justo cómo conocer la ciudad que se escucha, pero también en particular lo que no se escucha. Por eso era como una búsqueda a veces un poco extraña, un poco divertida, también se los confieso, porque no solo es abordar aquello que es evidente, sino también abordar lo no escuchado, lo no identificado trivialmente, ¿no? Lo que no es tan evidente, no es tan claro como lo es el silencio. Y me di cuenta que en sí el silencio es un concepto muy ruidoso, completamente en términos sociales, porque generaba múltiples sensaciones, conflictos, situaciones, y de ahí justamente fue como abordé la investigación. Era una búsqueda, por eso etéreo, cómo oír lo que no se oye y cómo ir identificando la concepción social del silencio en un ámbito urbano. De ahí justamente me preguntaba esta pregunta que pongo aquí, ¿qué me dice el silencio de la ciudad sobre esta ciudad? Y así identificaba distintos conflictos y situaciones sociales dentro de la misma urbe. De esta manera encontré que el silencio se encontraba en un lugar, en la comunicación, en el espacio urbano, en lo inesperado dentro de una ciudad, como lo fue justamente la imagen que está aquí en esta diapositiva, fue del temblor de septiembre del 2017. Yo ya estaba concluyendo con la investigación y justamente sucedió el temblor y el silencio ahí, justo en esta situación inesperada, tuvo una gran importancia social, ¿no? Y de eso justamente también se trató uno de los capítulos de la investigación. Entonces me di cuenta que el silencio tenía su connotación más allá de la definición que pudiera darse, porque también es un término muy difícil de definirlo, y que de ahí nos daba la posibilidad de conocer otro tipo de ciudad. Otro proyecto del cual también les quiero platicar brevemente como ejemplo ante esta metodología deconstructiva es el proyecto que realicé en la tesis de maestría. En este caso abordé el tema de la noche urbana en la Ciudad de México vista desde una comunidad ciclista. A mí lo que me interesaba precisamente era conocer la noche desde otros lugares, es decir, desde los bordes, desde lugares no hegemónicos. Y me costó muchísimo trabajo encontrar desde qué lugar la iba a abordar. De ahí fue que encontré un grupo en específico que fue esta comunidad ciclista, es una rodada que se reúne en la Ciudad de México desde hace casi 25 años y ellos todos los miércoles en la noche recorren la ciudad hacia distintos destinos y esa actividad develó una noche urbana diferente. Por eso a mí lo que me interesaba era visibilizar formas alternativas de vivir la noche. Y justamente aquí es una exploración distinta porque es a través del movimiento y del cuerpo también otra vez presente como una herramienta de conocimiento para conocer esa ciudad. De esa manera encontraba que se descifraba una ciudad desconocida, una ciudad que de día es de una manera, pero de noche se transformaba de manera peculiar, no solo por ser de noche, sino también a través de esta comunidad en específica. Y de esta manera encontré otra ciudad dentro de la misma ciudad a partir, como lo llamaba anteriormente, desde los márgenes. Justo una de las preguntas que planteaba en el inicio de esta investigación, mucho antes de saber que existiera esta comunidad, era que ¿por qué no nos podemos imaginar un modo diferente de vivir la noche urbana, más allá de la idea que se suele tener de ella como ese tiempo de descanso, esa pausa? Para mucha gente la noche no pausa, sino todo lo contrario, se activan nuevas dinámicas, nuevas prácticas, nuevas formas. La noche no solo es el espacio de entretenimiento nocturno, de ocio, de encuentro, sino que suceden distintas y millones de actividades como las que suceden en el día y por eso a mí me interesaba estudiar la noche.
Y bueno, en ese sentido, en esta investigación, encontré que se visibilizaron misterios ocultos de la ciudad por esta ciudad alterna y distinguida que iba encontrando en el proyecto. También me di cuenta que la noche podía ser una propuesta para la planeación de las mismas ciudades por la ciudad que se devela en este ámbito y que de cierta manera había una reconciliación con la ciudad, esa ciudad que de cierta forma en el día a veces nos parece inhabitable, sumamente cansada, de mucho agotamiento. En esta ciudad nocturna era una ciudad totalmente armónica y amigable. Entonces, bueno, para ir cerrando, con toda esta propuesta metodológica, que como bien lo mencioné en el título, es una propuesta desde las ciencias sociales enfocada ahora a este ámbito del diseño. Me recargo principalmente en una de las ideas que propone Olar Zapata sobre diseñar con perspectiva social. Él a primera instancia menciona sobre este enfoque no en función del diseño hacia el consumo, sino con una incidencia social y también planteando esta idea desde el diseño colaborativo. En ese sentido se enfoca también a acercarse, a reconocer las distintas situaciones, percepciones, pareceres y necesidades de múltiples ámbitos, tanto desde lo social como desde lo político, cultural. Y de esta manera, a partir de estos acercamientos, desde estas miradas metodológicas hacia el diseño, poder transformar otras situaciones y realidades. Es algo más o menos por lo que he escuchado en este coloquio, por ahí ya se ha platicado del design thinking, sobre este abordaje de identificar problemas y necesidades, quizá ahí se entrelaza bastante, pero como lo mencioné en un inicio, yo no soy experta en este ámbito del diseño, y por ello estoy así como planteando estas propuestas desde las ciencias sociales para ver dónde nos tocamos entre las disciplinas. Y como lo menciono aquí, ya por último, se plantea un diseño que nos haga voltear a otras realidades. Aquí menciono rápidamente una cita que extraigo del texto que escribe Olar Zapata. Él cita a su vez a otros autores, en donde dice: entendemos el concepto de diseño socialmente responsable como la capacidad para abordar problemas fundamentales y prioritarios de la sociedad a nivel integral, no solo derivados de exigencias marcadas por dinámicas del mercado. Es decir, también tomar en cuenta otro tipo de visiones y aspectos, como lo mencioné anteriormente, desde un enfoque social, político, cultural y también ambiental. Cómo podemos diseñar con una ideología crítica y en beneficio de la sociedad. Y justamente como lo dice aquí en esta cita ahora sí directa de Olar Zapata, el diseño alejado del individualismo y entendido como una parte de procesos que transforman realidades. Y por ello justamente la propuesta de la metodología deconstructiva desde otras miradas, desde otros enfoques, para tener en cuenta aquellos bordes, periferias, aspectos, redes, relaciones que de cierta manera son importantes a la hora de plantear una investigación. Y bueno, pues hasta aquí mi participación. Muchas gracias por la escucha y voy a dejar de compartir para regresar a la presentación. Muchas gracias, Alejandra. Vamos a abrir panel para que puedan expresar preguntas o comentarios a quienes se encuentren aquí. Si alguien quiere hacer una pregunta o una aportación, este es el momento. Ajá. Aquí, ¿alguien levantó la mano? ¿Quién fue? ¿Lourdes? Sí, Martín, sí. Sí. Alejandra, Adelante. me encanta tu entusiasmo y cómo platicas, ¿verdad?, acerca de tu investigación. Acabamos de escuchar una ponencia, ¿verdad?, magistral, y ahora escuchamos a Alejandra. Esto del diseño colaborativo, lo que nos enseñaron tanto Antuñano como Iván, de la transdisciplina y la interdisciplina. Entonces, yo no vengo del diseño, yo vengo de las ciencias sociales. Me recuerdas a mí cuando llegué aquí al posgrado en el 2014, pues yo venía de una ingeniería y me estaba integrando aquí con los diseñadores, ¿verdad? Y pues fue muy bonito ver esta apertura que tiene el posgrado para los temas transdisciplinares e interdisciplinares. Hablaste de la antropología urbana, del cuerpo como herramienta de conocimiento,
y de tu investigación en una relación social. Me encanta cómo lo expones, me encanta que estés tan emocionada porque me recuerdas muchas cosas que ya pasamos por ahí, ¿verdad? Y acabamos de salir de una pandemia y entonces ahora el trabajo colaborativo es muy, muy importante. Muchas felicidades, Alejandra, sigue así. Gracias, Martín. Gracias, Lourdes. No sé si quieres responder algo, Alejandra. Sí, claro que sí, no, pues muchas gracias a ti, Lourdes, por la escucha, también por la resonancia, ¿no? Por estas coincidencias que de cierta forma ahí nos vamos encontrando y que pues es hora de hacer nuevas cosas, ¿no? O sea, por eso simpatizaba mucho también con la propuesta de Karina, ¿no? De construirnos para reconstruirnos de otra manera, desde otros lugares, ¿no? No desde el mismo centro. Y pues sí, o sea, no, ahora, hoy en día ya no podemos abordar temáticas ni realizar investigaciones solo desde una disciplina. Eso yo creo que ya pasó, ya quedó muy obsoleto y de ahí justamente el ir comunicándonos e intercambiando con otras áreas de estudio. Muchas gracias, Lourdes. Sí, Karina. ¿alguien más levantó la mano? ¿Quién es? Karina Sama. Sí. Hola Alejandra, es un placer escucharte, un placer de que hayas de que hayas nombrado a Perec y porque es así como un pilar y me alegra mucho de que se esté trabajando exactamente más o menos, digo, desde otros ámbitos esta situación y me parece que hay que hacer redes. Sí, sí, sí. Hay que hacer muchas redes y me parece muy interesante esto del cuestionamiento que vos haces desde las ciencias sociales, porque desde tantos rubros hay que trabajarlos en eso. Y te quería consultar sobre todo este tema del silencio que vos nombrabas, de trabajar desde el silencio, porque no hay nada, me parece que no hay nada más contrahegemónico. Los otros días estaba escuchando a Mario Montalbetti hablar de que, bueno, que el tema de la pregunta es un disruptivo, porque la imagen y el lenguaje se ve lo que se dice y se dice lo que se ve. Es una cosa muy, muy preponderante de esta época y de esta construcción. Y me parece que sumo a esto de la pregunta de Montalbetti el silencio del cual hablas, porque me parece que es como una clave. Sí, sí, sí. Bueno, al final de cuentas somos, primero que nada, una cultura muy visual, ¿no? O sea, y bueno, tú lo sabes mejor que muchos sabiendo que estudias desde ahí, creas desde ahí, construyes desde ahí. Y es impresionante justamente cómo eso nubla otros sentidos, incluso sentidos más allá de los 5 conocidos, ¿no? O sea, no solo tenemos 5 sentidos y cuántos otros mundos hay que abordar. Por eso a mí me interesó explorar el silencio, lo que no se escucha, lo no dicho, lo que está oculto, pero no quiere decir que no está vivo, que no existe, sino todo lo contrario. Por eso decía, el silencio lo encontré como un término muy ruidoso socialmente, tan así que por eso salió una tesis, ¿no? Y gracias también por esas inquietudes que compartimos, que hace falta ver y escuchar también desde lo no escuchado, ¿no? Igual si te interesa, si les interesa aquí en la audiencia, les voy a pasar el link para que tengan el documento de esta tesis, de mi tesis del silencio, y ahí podrán ver también los referentes, la bibliografía que abordé, etcétera, ¿no? Y los capítulos también que estuve trabajando. Muy bien, Alejandra. Pues sí, como decía Jacques Lacan, no solo lo importante es lo que se dice, sino es más importante a veces lo que no se dice, ¿verdad? Esto, el asunto del silencio, que bueno, han trabajado muchos teóricos, siempre es siempre es muy interesante estudiar, ¿no? Muy bien, gracias Alejandra. Pues bueno, demos un aplauso virtual a